¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos. El día después del último debate presidencial antes de las elecciones que tenemos el día domingo, segunda vuelta y con pronóstico incierto, porque la verdad no hay experto electoral que se atreva a aventurar quién va a obtener el triunfo en estos comicios. Vamos a conversar de eso, de lo que dejó el debate presidencial con nuestros invitados en los próximos minutos. ¿Cuál es su opinión? Tenemos una pregunta ahí en nuestro fanpage en facebook.com/24horas.cl, porque independientemente de lo que piensen los expertos, vamos a ver aquí también qué es lo que piensa usted. ¿Quién cree que tuvo mejor desempeño en el debate presidencial, si Alejandro Guillé o Sebastián Piñera? Ahí están las alternativas. Nuestra dirección está puesta en pantalla, nuestro fanpage en facebook.com/24horas.cl. Vamos a estar conversando de esto y también vamos a aprovechar de darle un vistazo a otros temas que marcan la pauta. Comenzamos con los titulares, como siempre, en nuestro Vía Pública. El CERVEL presentó el voto para la segunda vuelta presidencial. El organismo llamó a los candidatos a tener apoderados en todas las mesas. El expresidente Eduardo Frei presenta una positiva evolución tras ser intervenido por un edema subdural. El exmandatario permanece ya en recuperación. Y detectaron un nuevo tipo de terremotos en Chile. Son los sismos lentos, extensos sismos que son imperceptibles. Los científicos esperan que puedan convertirse en un predictor de los megaterremotos que azotan cada cierto tiempo nuestro territorio. Ya les vamos a contar de eso en los próximos minutos. Una recomendación al comenzar en despegar.com. Las pensiones, la economía y el crédito con aval del Estado fueron temas candentes del debate de anoche entre los candidatos presidenciales organizado por Anatel y que tuvo algunos coletazos. Sebastián Piñera acusó que el financiamiento del programa de Alejandro Guillé puede arrastrar a Chile a una crisis económica. El candidato de la nueva mayoría respondió aludiendo al puente Caucao. El último encuentro entre las cartas presidenciales, la última vez que Alejandro Guillé y Sebastián Piñera se enfrentan cara a cara antes del balotaje. ¿Ya llegaron? ¿Piñera ya llegó? ¿Qué te parece este traje? El saludo de rigor y el inicio del debate en que fueron los mismos candidatos quienes tuvieron que partir haciendo una autocrítica sobre las últimas polémicas de la campaña. Usa expresiones extraordinariamente descalificatorias, violentas. Si yo contribuyo a eso, me disculpo. Me parece que he tratado de ser muy prudente y muy claro en mis afirmaciones. Ahora uno podría, oiga, como un gesto de nobleza, decir yo también, si es que me he equivocado, perdón. Idea de mantener el debate sin críticas personales que no se extendió por demasiado tiempo, pues el conflicto se intensificó entre ambos candidatos cuando Piñera aseguró que el programa de Guillé no tenía sustento económico. Si hace el cálculo de nuevo se va a dar cuenta que está vendiendo humo, porque está vendiendo un programa que es imposible de financiar. Eso es lo que se llama demagogia en política. Yo quiero precisar cuando se habla que son campeones del crecimiento, porque mi contendor ha dicho en reiteradas oportunidades que recibió el país estancado y no era cierto porque el país estaba creciendo. Chile estaba en una profunda recesión. Se nos acabó el tiempo. Y el año 2010 Chile volvió a crecer con mucha fuerza. No estaba en recesión. ¿El 2009 no estaba en recesión? No estaba en recesión. Por favor, verifiquen los datos, porque de verdad, uno puede tener sus propias opiniones, pero no sus propios datos o inventar sus propias cifras. Muchas gracias, pero ¿cómo que no inventar las propias cifras que no han visto las que el 2009 estaba en recesión? Está diciendo verifíquenlo todos por los favor. días que después aparecen desmentidas por las verifíquenlo autoridades. por favor. El 2009 Chile estaba en recesión y según Alejandro Guillé, que no sé en qué país vive, Chile estaba creciendo. Acusación del piñerismo que 24 horas después fue ratificada con este documento que estima en $40.000 millones el costo del programa de Guillé. Y eso llevaría la deuda pública a más de $100.000 millones. Y sin duda, eso es el camino directo a una crisis económica para Chile. El problema con Sebastián Piñera es que lo mismo que calcularon el puente Caucao o le calcularon la cifra de delincuencia en Chile o que le calcularon el censo, están calculando. Es una locura lo que dijo anoche Sebastián Piñera. Programa en el que el candidato de la nueva mayoría incluyó un nuevo compromiso respecto del crédito con aval del Estado, asegurando que la deuda será condonada para siempre, a pesar de que su jefe programático Osvaldo Rosales aseguró que solo suspenderían el pago mientras el deudor estuviera en el 40% más vulnerable de la población. Me está encontrando la razón de que se puede ayudar a las familias que están con deuda CAE. Podemos discutir el mecanismo, estamos disponibles, así aparecen mecanismos mejores, pero eso es lo principal. Oiga, la pregunta es tan simple. ¿Es para siempre o no es para siempre, Alejandro? ¿Por qué no contestamos eso? Contéstele. Y no es para siempre, es mientras estén en el 40% más. ¿Le puede contestar a Sebastián Piñera? Es una suspensión. Las dos palabras, para siempre. Parece que para siempre. Otro de los temas que marcó la discusión fueron las pensiones, precedido por las peticiones del Frente Amplio para poner fin a las AFP y el debate sobre postergar la edad de jubilación.
Nosotros en nuestro proyecto hay un incentivo para que voluntariamente las personas que posterguen su edad de jubilación tengan un aporte adicional. Reciben más beneficios y postergan la Y edad. que cuando se jubilen, ese mayor ahorro por haber postergado su edad de jubilación, la mitad va a su cuenta de ahorro individual y la otra mitad lo puede retirar para comprarse una casa. Parece que esas promesas de que aguántese hasta los 70 años, ¿a quién le dan empleo en Chile a 70 años? ¿En qué realidad vivimos? Cuando aquí a los 60 años no le dan pega, le va a estar alargando qué cosa, el tormento. Por eso voluntario. Por esa razón, nosotros Oiga, por eso no cambiamos. Pero obligar a la gente que quiere favor, trabajar. que termine, por favor. Oiga, pero obligar a la gente que quiere trabajar a no poder trabajar me parece también un absurdo. ¿Puedo hablar? Sí, pero 5 segundos. Bien. No, pero que si no... Ya. Es terminar necesario aquí y ahora no es solo terminar con un sistema que no ha dado satisfacción a los chilenos. Gracias. Mire, Encuentro que fue revisado atentamente por los especialistas. Yo creo que Sebastián Piñera tuvo esa ventaja, el formato lo ayudó, él se veía más suelto, manejar los datos es algo que se le da más fácil, fue más protagonista del debate, logró sacar al pizarrón a Alejandro Guillén un par de veces. Piñera no cometió muchos errores y eso yo creo que es positivo para él. Ahora, desde el punto de vista de las políticas, claramente él se acercó a los planteamientos más de centro-izquierda, con el tema de la gratuidad. Yo creo que el no buscar la confrontación marca un punto el Guillén más que conocemos, creo yo, un Guillén más moderado. Ayer trató de tomar estatura presidencial, que es el gran desafío. Esa sensación de que se está yendo por la rama y no, es que él responde así, responde de manera más larga para llegar finalmente al punto. Pero lo deja en una posición más incómoda. Dado que él no puede comprometerse con mucho más, yo creo que está jugando porque además tiene que balancear entre un sector moderado y un sector más radical y por lo tanto para él la posibilidad de acercar posiciones es más difícil. Analistas que coinciden en que el debate no habría logrado movilizar a nuevos votantes, sino que reafirmar a quienes ya tomaron su decisión, ideas que solo se enfrentarán a la realidad este domingo cuando Chile elija a su próximo presidente. Conversamos con estos invitados, Rodrigo Arellano, vicedecano de la Facultad de Gobierno de la UDD. Rodrigo, gracias por estar aquí, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Carlos Maldonado, vocero del comando de Alejandro Guillén. Gracias, Carlos, por estar aquí, bienvenido. Encantado, Juan Manuel. Buenas noches. Fernando García Nadaf, académico de la Escuela de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales. Gracias, Fernando, por estar aquí, bienvenido. Buenas noches. No hay nadie representando el comando de Sebastián Piñera. Fueron invitados durante el día. Lamentablemente no encontraron a nadie que pudiera estar presente en el programa y por lo tanto, por lo mismo, está representando al comando de Alejandro Guillén. No hay representante del comando de Sebastián Piñera. No vamos a desinvitar, digamos, al otro comando solamente porque no encontraron a nadie. Quiero decirlo, me imagino que no son pocas las personas. El programa no va aún temprano, yo sé, y están todos cansados, pero me parece que el debate es el debate y estamos ahí tan poquitito de la segunda vuelta, ¿no? ¿Cómo tuviste tú el debate? Bueno, sé que la pregunta te la estoy regalando, pero... No, a mí me parece que primero fue un buen debate. Yo creo que fue una buena organización. Yo creo que el formato me gustó. Por fin nos vamos acercando a un tipo de formato, así que sí, estamos pensando en postergar la segunda vuelta hasta abril para ir perfeccionándolo. Ir perfeccionándolo, sí. Yo creo que fue un debate más útil. Bueno, por de pronto los debates de la primera vuelta eran muy numerosos y eso se transformaba en una serie de preguntas individuales y costaba un poquito formarse una impresión más a fondo de lo que pensaba cada candidato, de las diferencias. 8 candidatos en casi el mismo tiempo, hace muy difícil poder desarrollar más ideas, claro. Así que en primer lugar eso, mira, yo creo decir que yo creo que lo que hizo Naté, lo que hicieron además los periodistas que participaron, un buen trabajo. Yo creo que fue un buen debate, contribuyó todo eso, que fuera un debate más interesante, más de fondo, con confrontación más clara de ideas, de posiciones, de posturas y de diferencias de estilo entre los candidatos. Creo que puede haber sido más útil para los espectadores, que además tuvo bastante buen rating, por lo que se ha dado a conocer. Luego, en cuanto a los candidatos, bueno, cada uno con su estilo. A mí me parece que el tema de fondo que ha estado subyacente, digamos, y espero que cada vez más evidente a los ojos de la ciudadanía, es que acá hay dos visiones de país. Dos visiones que no son en los extremos, no es que el país esté fracturado, digamos, pero hay una visión más individualista, más basada en la competencia, más apostando al crecimiento, ya que las cosas se van arreglando por la vía de la actuación del mercado y de los individuos, que es la que representa la derecha y encabeza... Coinciden en las correcciones, las metodologías difieren bastante, pero los dos, por ejemplo, anoche planteaban la idea de que las AFP necesitan mayor competencia, que hay que hacer una modificación más profunda al sistema de salud y particularmente el privado, solamente por citar dos, el tema de la gratuidad en educación, pero
la fórmula, las metodologías para llegar a esos cambios es la que difieren, las herramientas que plantean cada uno, de dónde obtienen los recursos. A mí me parece, Juan Manuel, que efectivamente Piñera se ha movido un poquito más hacia el centro, tratando de tener un mejor rendimiento de esta segunda vuelta. La verdad que comparado con su propia votación del 2009 le fue bastante mal en esta elección. Pero bueno, está ahí haciendo su esfuerzo. El tema, yo creo que efectivamente podría aparentemente haber cierta convergencia programática, cierto acercamiento programático, pero yo creo que detrás no está la misma inspiración. Y eso es bien interesante, si me permite terminar la idea brevemente que estaba dando al principio. La centroizquierda, el progresismo, y ahora el único candidato de ese sector que está en segunda vuelta, que es Alejandro Guillé, representan continuar con la visión que inspira al actual gobierno de la presidenta Bachelet, una visión de que en Chile se necesita más solidaridad, más apoyo a los más desvalidos, acción más decidida del Estado. Entonces, para emparejar la cancha, para dar más igualdad de oportunidades, para dar más bienestar. La derecha piensa más en el individuo, el crecimiento, el libre funcionamiento de la economía. Esas dos visiones son las que inspiran las propuestas programáticas. Entonces, aunque las propuestas, digamos superficialmente, podría no verse tan distintas, lo que está detrás es distinto. Piñera, hacer algunos ajustes para que el modelo siga siendo el que es. Nosotros pensamos, respetando la libertad, respetando el emprendimiento, respetando un mercado bien entendido, un mercado con competencia efectiva, con igualdad entre los participantes, oferentes y consumidores, pero agregándole una acción decidida del Estado en pos de mayor solidaridad y mayores oportunidades para todos los individuos, es otra visión, es una visión distinta, social y política. Eso es lo que representa la candidatura de Guillé y que creo que él lo reflejó adecuadamente. Bueno, y serán los ciudadanos los que tengan que definir ahora. ¿Cuánto ayuda un debate como el que vimos ayer a quien todavía no ha resuelto si ir a votar el fin de semana, el que eventualmente tome la decisión a ir a marcar el voto por alguno de los dos candidatos? Bueno, sí, generalmente se piensa que estos debates no tienen tanto impacto, pero en realidad tienen más de lo que uno cree, sobre todo en una situación como esta, donde está muy peleado, donde todo indica que va a ser un tema de muy pocos votos. Hay muchos ejemplos. O sea, el ejemplo más emblemático es el caso del típico Nixon-Kennedy, que se piensa que en ese momento los indecisos cambiaron un 7%. ¿No es cierto? Hay otros casos en España donde hay cálculos entre 3 y 4%. Un 3 o 4% para una carrera como esta, para una campaña como esta, puede ser muy determinante, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque la gente, bueno, primero, lo más importante, claro, ayer tuvimos un pic de 51 puntos. Claro, anduvo por los 44, 45. Estamos hablando de 4 millones y medio. Los online que yo vi ayer, desconozco cuál fue. Entonces, es mucha la gente. Dentro de esa gente, claro, hay mucha gente que va y mira simplemente a su propio candidato. La gente que tiene tomada su decisión, por muy mal que lo haga Guillé o lo haga muy mal que lo haga Piñera, igual van a seguir votando por los mismos, ¿no? Pero hay una porción de gente que está, hay dos tipos, ¿no es cierto? Uno puede caracterizar los dos tipos, los que están más despolitizados, que se engancharon, ¿no es cierto? Y que pueden tomar decisiones, y votos frágiles que están politizados y que toman una última decisión porque tienen un conocimiento más cercano de esta gente y de algunas propuestas, que yo creo que ese puede ser el caso del tipo del Frente Amplio, que es un tipo que es politizado, que no sabe si votar nulo, si abstenerse o si ir por Guillé, ¿no es cierto? Y que en eso ahora puede que haya ayudado a remecer un poco estas cosas. Buen punto, Rodrigo. ¿A quién podría favorecer entonces en ese escenario más un debate de esta naturaleza si es que logra capturar votos? ¿A Alejandro Guillé o Sebastián Piñera? Porque siguiendo esa lógica uno podría decir, a ver, en esta elección habían 8 candidatos, de los cuales 2 eran de centro-derecha, y muchos ya dicen, es más o menos evidente que los votos de José Antonio Kast deberían acompañar a Sebastián Piñera. No es tan evidente, sin embargo, que los votos de los otros 5 candidatos de centro-izquierda o de izquierda se vayan con Alejandro Guillé y que por lo tanto este debate de ayer... Claro. Y no lo es, de hecho. O sea, en primer lugar, yo coincido que este modelo de debate puede marcar diferencia en la medida que haya una paliza para uno de los candidatos. Que no fue el caso. Yo me atrevo a decir que no. Que no hubo una paliza, sin perjuicio de eso. Creo que ayer, por ejemplo, hubo una persona que ganó. Yo analizo el debate tanto en la forma como en la forma escénica como en el fondo. Consuelo Saavedra. Ella fue la que lo hicieron muy bien los periodistas. Eso muy bien. Los 4 estudiantes, de verdad. Los 4 periodistas, y el esquema ayudó mucho a eso.
permitió que pudiesen interpelarse los candidatos, que yo encontré fantástica esa parte. Yo siento que ayer Guiller, que lo había visto después de una primera vuelta en que sorprendió la votación del Frente Amplio, no se cumplieron las expectativas de Piñera, Guiller tenía la posibilidad quizás de capturar un porcentaje de votos del Frente Amplio, que es lo que estaba tratando de hacer los primeros días, y ayer perdió esa oportunidad. Yo siento que en los temas que él podía acercarse al Frente Amplio no lo hizo, y cayó quizás en errores que lo van a hacer alejarse. Por ejemplo, en el tema de la AFP. Una de las condiciones que le ponía el Frente Amplio era terminar con la AFP, no más AFP, el eslogan, y ayer no fue tan claro en ese sentido, sino que dijo, no, se mantiene, vamos. Pero ya, tengo una duda ahí. ¿No será que todo lo contrario, que lo que estamos viendo es un Alejandro Guillé desde el día 1 de la segunda vuelta, al día siguiente de la primera vuelta presidencial, digo, en el matinal de Mega, cuando le preguntan por no más AFP, que es una de las exigencias del Frente Amplio, Alejandro Guillé es bien claro, dice, perdón, pero no está en mi programa y la verdad es que no estamos considerando ni por lejos terminar con la AFP, darle competencia y todo. Digo, en realidad, ¿no es mejor tener un candidato que diga la verdad y que no te venda falsas promesas? No venda humo, como dijeron. Claro, y que esté haciendo creer que va a terminar con las AFP cuando en realidad no lo tiene contemplado. Bueno, esa es una de las condiciones que le había puesto, o sea, gran parte del Frente Amplio para darle su apoyo. Y ayer estaba la posibilidad de jugarse en esa o por lo menos hacerle más guiño. Yo siento que... ¿Qué es lo que hace un guiño? En una cosa en la que él ha sido claro en decir, no vamos a terminar con la AFP porque esto representa no solamente una cuestión de pensiones, tiene que ver con un modelo de mercado de capitales, en fin, sino porque lo que nosotros queremos es darle competencia al sistema, pero también reconoce que tenía unas ciertas virtudes en ciertas áreas, en ciertas cosas. No digo, ¿qué habría sido un guiño entonces? Tratar de modificar por completo el sistema, reformarlo por completo. Dijo, vamos a mantenerlo y vamos a mejorarlo por el lado. No tuvo ese espíritu refundacional que tiene el Frente Amplio en este concepto. Y otro ejemplo también fue el tema por eso digo, pero es convicción de la campaña, dijo convicción del candidato y convicción del equipo. Hemos visto entre la primera y la segunda vuelta algunos cambios en los dos candidatos, por lo tanto anoche podía haber la oportunidad para poder generar esos tipos de acercamientos. El tema del CAE, por ejemplo, es otro. En el fondo... Claro, es que en el CAE sí, pero en el AFP tengo la sensación de que nunca el candidato se ha movido anunciando que va a terminar con el sistema y ahora como que volviéndose más hacia el centro. En el caso del crédito con aval del Estado, o la condonación más bien del CAE, sí hay como una falta de definición un poquitito más, si se quiere, fina, ¿no? Hay una pequeña diferencia que tuvo ahí con su jefe programático entre el día viernes después del debate de la Archi y lo que vimos ayer, en el fondo, en que lo interpelaron y lo vimos acá si era para siempre, si era una condenación, si era temporal. Y yo siento que ahí también tuvo una oportunidad para ser más categórico en el fondo y definir. Finalmente lo hizo, pero se la sacaron con tirabuzón. En el fondo defínase si es condonación o si es... Sí, hasta Sebastián Piñera le plantea, le digo, bueno, diga si es para siempre o no es para siempre, no es para siempre. Por eso no se trata de decirlo y hasta que al final, cuando se termina el tiempo, él dice... para siempre. Sí, claro. Pero hoy vuelve a aparecer Osvaldo Rosales a hacer la precisión de que no es para siempre, sino que esto es solamente cuando se sale del 40%, o sea, cuando se mantiene uno en el 40%. Si se sale el 40% más pobre, se retoma, digamos, el pago del crédito con aval del Estado. Bueno, mira, la verdad es que Alejandro Guillé, desde la primera vez que habló de esta medida sobre el CAE, sobre la condonación al 40%, a las personas que tuvieran el 40% de menor ingreso, a los deudores que estuvieran en ese segmento, él usó esa palabra, la condonación, y esa es su voluntad, y lo reiteró anoche, y la verdad es que los equipos técnicos pueden tener ciertas visiones, pero finalmente la voluntad política es la que importa, y acá hay una voluntad de que esas personas efectivamente reciban una condonación de su deuda. Esa es la voluntad política y esa es la que se va a implementar desde el gobierno. Voluntad política es una manera diplomática de decir el que manda al candidato. Evidente. Yo cuando fui a votar, perdona Juan Manuel, voy a hacer una figura respetando y con mucho afecto por mi gran amigo Osvaldo Rosales y los demás economistas y técnicos, el nombre de ellos no está en la papeleta. El que está en la papeleta es Alejandro Guillé. Alejandro Guillé tiene esa voluntad. Dos veces sale a aclarar en la última semana. Él debe tener una convicción técnica en el cierto sentido de que se podría posponer el pago y si la persona sale de esa condición de estar en el 40% más vulnerable, empezar a pagar. Pero el candidato piensa que no, que si la persona está en esa condición y ya tiene este problema muy grave del endeudamiento, la morosidad, la acumulación de intereses, lo que corresponde es condonarle la deuda. Ahora, ¿no se supone que deberían estar alineados los equipos económicos con el propio candidato? Porque si uno toma también la entrevista a Luis Eduardo Escobar en el diario Mercurio el fin de semana, donde además ahí sí que hay lo voy a decir así, a esta altura no voy a andar con diplomacia, un ninguneo al Frente Amplio, o sea, son frases para el bronce, son bonitas, pero no, ellos no pasaron a segunda vuelta, no recogen prácticamente nada. En esa entrevista es bien duro con el Frente Amplio en muchos aspectos. Da la sensación también que se pone más a la derecha incluso del propio candidato.
Entonces digo, ¿no deberían estar más bien alineados? Uno entiende que en la política hay diferencias de precisiones, apreciaciones, disquisiciones semánticas, pero cuando se trata de un programa de gobierno, y en materia económica particularmente, ahí como que uno se imagina que las cosas están bien cantadas, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay que distinguir entre lo que son las propuestas desde el punto de vista técnico y las frases que tú dices, como es también nosotros pasamos segunda vuelta. Eso no está en el programa, eso es una opinión subjetiva. Yo creo que no es una buena frase, digamos, porque efectivamente aproximadamente un 40%, corrígeme si me equivoco, aproximadamente un 40% de los electores de primera vuelta votó por algún candidato que no está en segunda vuelta. Por lo tanto, esas personas, suponiendo que fueran a votar ese mismo 40%, tienen que optar por alguno de los que ahora sí están. Y no es una buena manera de referirse a ellos. Pueden optar por ninguno de los que esté. Claro, podrían optar por ninguno. Podrían también optar por quedarse en la casa. Esperemos que no, porque es bueno para la democracia que haya una alta participación. Entonces, hay que ser respetuosos con esas personas porque necesitamos su apoyo. Todos queremos que participen y todos queremos que digan cuál es el camino que prefieren. Evidentemente, ni Piñera va a recoger todo lo que decía Kast, ni Guille va a recoger todo lo que decían los demás candidatos de la centroizquierda o lo que decía el Frente Amplio. No todo, no literal. Pero claramente hay dos grandes orientaciones. Una orientación de derecha que representa a Piñera y una orientación de centroizquierda progresista que representa a Guille, que no le gusta este sistema basado en individualismo. No le gusta el sistema del individualismo que está en la base de la AFP. El problema de Piñera, tú dices, se parece, pero no es así. El problema de Piñera es que dice, metámosle más recursos a la AFP, metámosle un poco de competencia, caja de compensación, qué sé yo, pero en el fondo es mantener el modelo. Alejandro Guille dice, tenemos que ir construyendo como país un sistema de seguridad social, no un sistema de ahorro individual donde en el fondo rasquese con sus propias uñas y que te entregue una muy mala pensión. Es cierto que lo primero será crear una AFP estatal, terminar por lo tanto con el monopolio que actualmente tiene el sistema de AFP donde las personas no tienen elección, aumentar los recursos públicos para apoyar las pensiones más bajas, hacer una labor redistributiva con el aporte fiscal y el aporte patronal. Son modificaciones, pero que van en la dirección de ir construyendo un sistema distinto. Eso no está en el pensamiento de la derecha, que se siente cómoda con este modelo que creó José Piñera. Fernando, la forma en debates importa mucho. El fondo, evidentemente que es muy relevante, pero la forma yo no la despreciaría. Y una de las cosas que, sin embargo, sí llamó la atención es que en algunos pasajes al candidato Guille le costó más llegar a una idea, digamos, final, utilizando buena parte del tiempo para darle un buen contexto, en fin, pero donde prácticamente no permitía interrupción y donde en el fondo se hacía a veces hasta tedioso. Era un poco difícil, digamos, cuando uno espera que esos 2 minutos de preguntas se aprovechen en pregunta contra pregunta, respuesta y la otra respuesta. Sí, bueno, ahí es donde se juega esto, ¿no? Este es el terreno de lucha, ¿no es cierto? Ahí, claro, hay aspectos de retórica, hay aspectos de contenido, hay aspectos no verbales, ¿no es cierto? Y yo creo que en ese sentido, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, yo creo que aquí Guille, que al parecer en las semanas anteriores venía muy bien armando su campaña estratégicamente, yo creo que ayer perdió una gran oportunidad para seguir avanzando, digamos. Creo que se vio en algunos aspectos más débil que Piñera en muchas cosas, digamos. ¿Débil? Porque también uno... Débil en altos aspectos. Yo pienso en términos no verbales, en términos de retórica, en términos estratégicos. O sea, ¿Por qué? A ver, por ejemplo... En términos estratégicos, lo que tú comentabas, realmente, o sea, yo creo que la opción estratégica que acá toma es efectivamente anclarse mucho más hacia el centro y decir, en cierta manera, podría haber hecho mucho más gestos al Frente Amplio, no le hizo ningún gesto al Frente Amplio. El CAE, evidentemente, fue una cosa más o menos blanda, ¿no es cierto? La FP no hizo ningún tipo de gesto. O sea, yo creo que estratégicamente quedó muy claro que su opción era algo que todos sabemos, ¿no es cierto?, que para ganar el balotaje tú tienes que tener 50% más uno y eso tú lo sacas del centro y que es lo mismo que hizo Piñera. Ya. Desde el punto de vista, yo creo, de lo retórico, Piñera, por ejemplo, tuvo una posición que es mucho más al ataque, ¿no es cierto? Que cuando tú ataques, generalmente tú generas cortafuegos con el otro, marcas muy claramente el electorado, lo que muchas veces en este nivel de la campaña tú probablemente puedes ser más motriz que cuando tú dejas el lenguaje muy abierto, ¿no es cierto? Que fue el caso de Piñera, Guille, donde tú de repente hablas con sentido común, ¿no es cierto? Con buenas tonos, de repente no das mucha tiene motriz. También como contrapartida el que se ha mirado también con una lógica mucho más presidencial.
por otro lado, sí, ahí también lo decía Miller hace un rato, ¿no es cierto? Ahora, en lo no verbal a mí donde quizás más me preocupa que lo que tú decías, quizás. Muy buena parte de la evaluación que hacen los televidentes a esto viene de lo no verbal. Cuando la gente se aburre de escucharlo, cuando la gente no entiende, empieza a evaluarte a partir de cómo uno se mueve las manos, a partir de cómo uno está vestido, en fin, ¿no es cierto? En este caso, yo creo que, claro, Piñera, por ejemplo, sabemos que los tics, eso muchas veces hace que la gente pierda la concentración en lo que él está diciendo. Al punto que se le sale el micrófono buscando el lápiz. ¿Te das cuenta? Claro. En el caso de Guilleo, yo creo donde estuvo, por ejemplo, mira, fíjate que él tiene una especie de tic que, o sea, no sé si tic, pero una especie, insiste mucho en mirar, en romper la mirada. La mirada puede ser a la cámara o puede ser a la otra persona. Y está constantemente refiriéndose a sus páginas. Eso genera elementos que son muchas veces poco creíbles desde el punto de vista de lo no verbal, ¿no es cierto? Es decir, cuando tú te pillas mintiendo, miro bajo la mirada. Fíjate que él muchas veces baja la mirada. Otro elemento es cuando no deja que le contrapreguntaran. Como hay una poca... Se cierra... No está escuchando, claro. No está escuchando. No establece comunicación, ¿no es cierto? Estoy en una situación más o menos de repliegue en ese flujo comunicacional. Todas esas cosas no son muy buenas desde el punto de vista de cómo tú te armas. Rodrigo. Este esquema de debate es lo que permitía sacar al pizarrón a los candidatos. No solamente por parte de los periodistas, que ya hemos comentado que yo encuentro que los cuatro hicieron una fantástica labor, sino que además permitía sacar al pizarrón por parte del otro candidato. Y yo creo que ahí Piñera tomó ventaja con Guiller. Lo sacó al menos 14 veces, lo interpeló no solamente a su programa de gobierno, sino que interpeló también al gobierno de Bachelet. O sea, de hecho, le cuestionó el costo de su programa, del costo de su programa, y Guiller no supo responder inmediatamente. O sea, dijo, esto es demagogia. Pero alguien que se maneja en su programa, dice, no, mi programa cuesta tanto, tanto, tanto. No fue capaz de responder Guiller en eso. Hago el contrafactual ahí, sin embargo, de lo siguiente. En la primera vuelta, Sebastián Piñera ninguneó a los candidatos desde el punto de vista práctico. Nunca peleó con ellos, sino que con quien peleaba era con la moneda. O sea, él siempre hacía referencia al gobierno de la presidenta Bachelet, de que su gobierno anterior lo habían hecho mucho mejor que este gobierno y que ellos van a volver para hacer las cosas mucho mejor que la actual administración. Nunca hizo referencia a los contendores. Y se decía, candidato que va ganando no tiene por qué pelear con el otro candidato, pelea en el fondo con el gobierno. Sin embargo, sacó mucho menos votos de lo que esperaba, 36,6, 42, 48 le llegaron a dar en una encuesta, y ahora sí se echaba en esa pelea, y Alejandro Guillé cobra un papel casi contrario. Es como que en el fondo no está peleando trata de no pelear con Sebastián Piñera, sino que de explicar lo que él quiere hacer. Entonces es como que se invirtieron de alguna manera los papeles. Entonces podría uno considerar que lo que en apariencia es una debilidad de Alejandro Guillé podría no serlo. Yo creo que Guillé se estuvo enredando en gran parte. Terminó mucho mejor de lo que partió, pero cometió varios desaciertos en su planteamiento. Cometió errores, por ejemplo, de cifra. Todos sabemos que Piñera puede tener muchas virtudes y efectos, pero una de las virtudes es que se maneja con los números perfectos, y Guillera entró a discutir números de crecimiento económico con Piñera y se equivocó. O sea, dijo que Chile no estaba en recesión en 2009 y sabemos que sí estaba en recesión. Y cayó en ese juego de entrar en la discusión de cifras con Piñera. Cometió errores, por ejemplo, incluso hasta se equivocó en el nombre de la periodista en algún minuto cuando se enredó con la respuesta del caso Spinning, le dijo Jimena en vez de Mónica. Claro, cuando está discutiendo sobre el CAE. Sí, efectivamente, o sea, se sintió, yo creo que un poco nervioso, no estaba preparado, y vimos a un Piñera, en detalle, fíjate, vimos a un Piñera más estadista, más presidente, hasta se cambió el reloj naranjo habitual de su campaña por uno un poquito más sobrio. Yo creo que él entendió que se había acabado la época de los piñerines y en el fondo era su oportunidad para mostrar al Piñera que fue presidente y el que quiere ser presidente en los próximos años. Y yo creo que no desaprovechó esa oportunidad. Fíjate. ¿Qué errores, en cambio, sí mostró Sebastián Piñera anoche en el debate? Porque, digamos, esto está lleno de matices, ¿no? O sea, evidentemente que Sebastián Piñera también debe haber cometido los propios a ojos de ustedes. ¿Cuáles fueron las fallas que tuvo? Bueno, yo creo que justamente para alguna gente, o sea, evidentemente estas idas y venidas con respecto al tema de la gratuidad, ¿no es cierto? Tampoco queda muy claro, ¿no es cierto? Ahora, yo creo que son temas que quizás no son tan determinantes al momento de la influencia del voto, porque nuevamente acá él está jugando con un tema que tiene que ver, le está hablando a su propio electorado, aunque se vea en la contradicción, aunque esté en mil polémicas, siempre va a votar por igual por él. El tema es acá cómo tú amplías tu electorado, cómo logras que tu electorado vaya y esté movilizado, ¿no es cierto? Haya una motricidad para que él vaya a votar por él, ¿te das cuenta? Yo creo que en ese sentido la retórica
del ataque puede ser más efectiva en este nivel de la campaña, ¿no es cierto? Porque efectivamente tú generas este límite, este cortafuego, de tal manera de convocar a los tuyos. Yo creo que Guillé en ese sentido no fue tan efectivo, ¿no es cierto? Ahora, en el caso de Piñera sí, efectivamente, esto de los guiños a sectores tan dispares, los niños primero en la fila, Felipe Kast, vamos a aumentar la gratuidad, Manuel José Andón, van, puro guiño, o sea, van en perfeccionar el acuerdo Unión van en Civil. sentido, o sea, van en choque. O sea, Felipe Kast votaría en contra de aumentar la gratuidad, él la quería eliminar, él considera que la plata hay que ponerla con los niños en educación inicial, Manuel José Andón considera que hay que aumentar la gratuidad hasta llevarla a la universalidad de los estudiantes, hacer promesa a las dos figuras de la centro derecha que son antagónicas, de hecho, tanto así que esta última semana salieron a cuestionarse por la prensa. ¿No les juega también en contra Sebastián Piñera? Fíjate que yo pienso que no entró en conflicto con eso anoche. Pudo haber entrado y Guillermo pudo por eso mismo haber sacado más provecho del debate, de haberlo sacado al pizarrón con eso. Oye, tú tienes estas figuras, ¿con quién vas? ¿Cuál es tu alma? ¿Un Sandón o un Felipe Kast? Y eso no vino de Guillermo, vino incluso de algunos de los periodistas que dijo que eres más cerca de cuál de los Kast. Exacto, y él dijo... Depende del tema, estoy más cerca de uno y otro. Entonces, incluso en eso, que puede haber estado complicado, yo siento que salió jugando en esas preguntas que pueden haber sido más conflictivas. Ahora, sin embargo, sí el tema cuando le preguntan por el matrimonio igualitario, da la sensación de que le cuesta a Sebastián Piñera tener una respuesta un poco más elaborada cuando se lo plantean en términos personales, que no todo el mundo, pero buena parte de los que lo rodean, efectivamente son partidarios de avanzar en derechos para las personas del mismo sexo, incluyendo le mencionan a su familia, sus hijos, por ejemplo. Sí. Y da la sensación de que él no tiene una respuesta más elaborada frente a un tema que pareciera, no sé si gravitante para la campaña, pero pareciera de todas maneras complicarlo un poquitito desde el punto de vista de cómo se explica. Claro, ahí él lo que dijo que iba a haber el matrimonio era hombre-mujer, pero que estaba de acuerdo en perfeccionar el actual un sistema de acuerdo civil que existe hoy en día, en que no hubiese discriminación. Y dejó abierta la puerta. Ahí, viste, en ese punto pudieron haberlo horquillado un poquito más y se desaprovechó por parte del candidato Guillermo. Alejandro Guillé le va a aparecer siempre, Carlos, el tema, no sé si siempre, pero al menos en campaña, el tema del caso Spinac. Da la sensación de que a pesar de que Alejandro Guillé, uno de los periodistas con más credibilidad que ha tenido Chile en los últimos años, sin duda, respetado y admirado por montones de generaciones, con una capacidad además de articular rápidamente buenas preguntas, o sea, estoy pensando desde el punto de vista profesional, ¿no da la sensación de que en este tema debería tener desarrollada una mejor respuesta? Digo, sabiendo que siempre le va a aparecer y que es un tema que eventualmente le puede complicar, porque anoche una vez más volvió a darse vuelta y se daba vuelta y dejaba abierta una puerta y lo cuestionaba, no solamente la periodista Connie Santamaría, sino que hasta incluso el propio Piñera lo cuestionó frente al tipo de respuesta que entregaba. Y comunicacionalmente, hoy día en la mañana, periodistas, incluso los que son así como devotos de Alejandro Guillé, dicen uno de los flancos que tiene débiles es que no ha logrado todavía articular una buena respuesta frente a un tema que le pena. Bueno, a ver, es que hay dos cosas me motiva tu pregunta, digamos. Una es que Alejandro Guillé, afortunadamente, yo creo que una de las cosas que valora la gente, no es un político profesional, no es una persona que vaya, Piñera creo que va en su tercera candidatura presidencial, si no me equivoco. Sí, dijo que ha sido candidato, ¿cuántos? ¿6 veces? 5 o 6 veces. Sí, candidatura presidencial oficial, creo que es la tercera, así que una perdió en primera vuelta, la otra pasó a segunda vuelta, ganó y ahora, bueno, sí, la tercera. está en segunda vuelta, digamos. ¿Ah? Por lo tanto, tiene mucho más. Perdona la expresión, lamento que no esté un representante de Sebastián Piñera acá porque no quiero yo estar criticando a Piñera en ausencia, lo encuentro un poco elegante. Recordar que fueron invitados desde el comando de Sebastián Piñera y no asistió nadie. No, lamentablemente, pero la verdad es que tiene mucho más ensayado el discurso, las reacciones, las expresiones, entonces es más político profesional. ¿Ah? Alejandro Guillé es una persona que responde más espontáneamente, que responde más sinceramente, que responde lo que él efectivamente piensa sobre los temas y eso a lo mejor puede ser evaluado mejor o peor desde el punto de vista de lo que debería haber dicho, si debería haber atacado a su rival o no, en fin. Pero él es honesto, sincero en su manera de expresarse. ¿Ah? Y en cuanto a lo del juez Calvo, el caso Calvo, ¿cierto? Eso es lo que tú me dices que siempre está presente. Yo por lo menos lo que le he escuchado siempre a él es una respuesta muy clara. Él dice lo que parecía de interés periodístico era develar que esta persona estaba expuesta a una situación de chantaje, digamos, que podía afectar la independencia de su juicio respecto de un caso grave que estaba sometido a su conocimiento como juez. Y eso no tiene que ver con su orientación sexual, sino que tiene que ver con que estaba sometido a un chantaje que podría haber sido un chantaje de otra naturaleza. Cualquier situación que vulnerara o que pusiera en riesgo su independencia para pronunciarse sobre hechos graves que estaban siendo investigados en ese momento,
es lo que ameritaba la atención periodística. Esa es la explicación que yo siempre le he escuchado y a mí me parece perfectamente clara, digamos. Te hago una pregunta ahora desde el punto de vista humano. Presente, bueno. Desde el punto de vista humano, ¿cuánto cansan finalmente a los candidatos el tener que manejar tanto dato, tanto tema y estar permanentemente sometidos a este escrutinio periodístico? Lo pregunto desde el punto de vista humano, estrictamente no profesional ni político, porque si para los periodistas que preparan un debate esto es un estrés, me imagino que para el candidato que se somete permanentemente a test. Ayer, por ejemplo, le pasó tanto a Piñera como a Guillé cuando José Antonio Neves le pregunta por fórmulas para abaratar el costo de los medicamentos y le pone 3 ejemplos de Francia, Francia, Brasil y Argentina, y les cuesta a ambos articular una respuesta un poco más sólida, cuando ambos en su programa de gobierno en estricto rigor tienen, en el caso de Alejandro Guillé, Pepe Out lo recordaba anoche en Medianoche, tiene la propuesta de las farmacias populares incorporado, pero le costó arribar a esa respuesta porque da la sensación de que igual los candidatos a esta altura ya están como en los descuentos, ¿no? Desde el punto de vista emocional, físico. Sí, mira, yo creo que, no sé si es cansancio, pero efectivamente las personas tienen la expectativa, o ustedes los periodistas legítimamente dentro de su rol tienen la expectativa de que los candidatos sean expertos en todo o aparenten ser expertos en todo. Y eso es prácticamente imposible. Imagínate si un presidente gobierna con ¿cuántos ministros? 23, creo. Creo que son 23 ministros y varios ministerios tienen 2 o 3 subsecretarios porque tienen especialidades en las distintas áreas. Entonces, al final deben tener unos 50 o 60 colaboradores de alto nivel político y técnico viendo las distintas áreas de la nación, digamos. Entonces, pedirle a un candidato que maneje todo al detalle y que le pueda responder lo que se le ocurra a Pedro, Juan o Diego y luego dar detalles específicos, tiene algo de ficticio, Juan Manuel, a eso es lo que voy, tiene algo de ficticio. Por eso que, evidentemente, un candidato que tiene más experiencia en candidatura ya tiene más ensayadas las respuestas para los temas que suelen repetirse. Pero claro, pasa un poquito eso, que se espera como que tenga una experticia global, que eso no existe. Eso lo esperábamos los periodistas. ¿Lo espera la gente también, que los candidatos tengan respuesta para todo, o lo humaniza de repente cuando el candidato dice...? Porque Guillé al comienzo también decía, perdón, pero hay cosas que uno se tiene que discutir con el equipo. Beatriz Sánchez tenía mucho de eso también, sobre todo al comienzo. Sí, yo creo que tiene que ir también un poco con los formatos, ¿no? O sea, también lo que hablábamos al principio del programa, que yo creo que también acá tenemos que todavía desarrollar un poquito los formatos. En Francia, en Estados Unidos también hay otros que son formatos mucho más entretenidos, los tipos, no sé por qué acá le ponen estos paneles, estos atriles, ¿no es cierto? Cuando los tipos podían estar de una forma mucho más distendida en la conversación, tal como se hace en Francia o en Estados Unidos en algún tipo de debate cuando ya están en balotaje. Sí, solamente quisiera recordar que hasta hace no mucho tiempo atrás los debates los decían los comandos. Los canales de televisión simplemente sometían a la regla de los comandos y si no, no había debate. Hoy día la Anatel ha logrado avanzar un montón para poder lograr imponer lógicas televisivas. Y aquí yo creo que este es en el que se llegó más lejos, gracias a la expertise de la gente de Anatel, al trabajo de un director como Cristian San Miguel, en fin, pero antes decía los comandos y los canales de televisión o acataban o no transmitían. Porque acá hay otros actores, ¿no es cierto? No solamente están los actores políticos que son los candidatos, ¿no es cierto? También los periodistas también están jugando un rol político también, ¿no es cierto? Y la forma y los comandos que están atrás, ¿no es cierto? Es bastante más complejo. Ahora, este tipo de debate evidentemente se lo come el formato de la televisión, ¿no es cierto? Muchas veces hay una disociación entre la agenda de los periodistas, que muchas veces tienen su propia agenda y evidentemente quieren hacer bien su pega, y la agenda de la gente que está al otro lado, que también quiere escuchar otras cosas. Claro. Entonces, el formato televisivo se come también y transforma un poco esto en espectáculo, ¿no es cierto? Esto es parte, ¿no es cierto? Estamos interesados, efectivamente, todos, cuánta gente está viendo este programa, el rating, y si pelean, no pelean, si que es muy fome, si no discuten. No sé, hay todo un esquema que al fondo la televisión se come el formato televisivo que hace que esta cuestión también pierda contenidos. ¿Lo comparte Rodrigo? ¿Comparte o eres de los que piensa que no necesariamente la gente espera que los candidatos sepan de todo cuando les preguntan? No sepan de todo, pero al menos respondan. En el fondo tengan algún grado de certeza en los temas aproximadamente. Cuando tú estás postulando un cargo a la mayor magistratura de tu país, la administración y gobierno de tu nación. Entonces uno espera que tenga alguna sintonía relativamente rápida con los temas y puedas darle respuesta a las inquietudes que te partían los periodistas. Y en eso vas a insistir. Yo creo que Guillermo ha sido muchas vueltas ayer, eso es lo que te iba a transmitir. Tú comentaste lo del caso Spinac. A mí también me sorprende que después de 14 años no tenga elaborado, aunque puede tener menos cancha o menos expertise, como dijiste, pero él está ante el escrutinio de toda una nación, tiene que tener una respuesta clara, precisa, lo mismo que en los demás temas. Yo siento que, sobre todo en la primera parte, dio muchas vueltas antes de llegar a la respuesta. De hecho, creo que
Mónica le dijo, esto parece un monólogo, o sea, no me ha dejado, no me ha respondido. En el mismo tema del CAE fue esa ¿Viste? discusión. O sea, entonces, no esperamos la perfección, pero sí la ciudadanía tiende a también tenerla, o sea, está entregando el voto a alguien que sienta que tiene certeza frente a los temas, y para eso uno tiene que, en el fondo, dar respuesta rápida, y siento que anoche en eso Piñera tuvo un poco más de ventaja que Guillermo. Domingo es el día de la elección, vamos a tener calor, es el último domingo previo a la Pascua, donde la gente va a tener que optar si salir a buscar a lugares que estén abiertos para comprar los regalos que puedan, porque los centros comerciales están cerrados, pero hay otros como Mex. Mex estará abierto. Que va a estar abierto, claro, y por lo tanto también compite, digamos, la elección con una cuestión cotidiana propia de la fecha. Y vamos a ver, porque no hay hasta ahora ningún pronóstico de experto electoral. No estoy hablando de encuestas que se atreva a aventurar un resultado sobre lo que vaya a pasar el domingo. Así que va a ser esas elecciones que de verdad vale la pena seguir. Y bueno, por supuesto, digo yo, en mi opinión personal, por cierto, participar. Te quiero agradecerle que hayas estado aquí, que hayas venido al programa. Lamentamos que no haya asistido nadie del comando de Sebastián Piñera, pero le agradecemos el que tú hayas estado representando el comando de Alejandro Guillé. A los dos también muchas gracias por habernos entregado su experiencia y su visión sobre un tema que es tan relevante. Encantado, muchas gracias por la invitación. Nosotros nos vamos a ir a la pausa, nos quedan un montón de cosas que seguir revisando aquí en Vía Pública y ya estamos de vuelta con ustedes. Espéranos. Anoche, la presidenta Michelle Bachelet calificó de absurdas las acusaciones de Chile Vamos por el supuesto intervencionismo del gobierno en favor de Alejandro Guillé. De visita en la región de Valparaíso, la presidenta inauguró en Quillota el nuevo Centro Cultural Leopoldo Silva, el más grande después del Parque Cultural del Puerto, que va a contar con escuelas de teatro, danza, música y bellas artes. Durante esta actividad es que la mandataria respondió a las acusaciones de intervencionismo electoral a favor del candidato oficialista que han surgido desde Chile Vamos. En ese marco, el presidente de RN, Cristian Monkever, presentó un requerimiento ante la Contraloría para que se investigue la probidad y prescindencia de la agenda de actividades de la mandataria durante estos días en que Michelle Bachelet ha participado de distintas inauguraciones en compañía del candidato de la nueva mayoría, actividades a las que han sido, sin embargo, invitados los dos postulantes a la moneda. Vamos a revisar las declaraciones. Y a través de estas inauguraciones, que ya hoy día entiendo que son 5, y a través de esto de proyectar su legado, aprovecha camufladamente de levantar la figura de Guillé. Misteriosamente, en todas estas inauguraciones aparece Alejandro Guillé. A pesar de todas las acusaciones absurdas que se hacen, porque ustedes comprenderán que cómo no iba a estar aquí yo inaugurando este teatro con ustedes. Y la verdad que a pesar de que a algunos les guste, yo voy a trabajar con toda la fuerza hasta el 10 de marzo, hasta el momento que entregue la bandera presidencial. Bueno, este domingo los electores que concurran a votar en Chile y en el extranjero van a recibir solo una papeleta, evidentemente para emitir su preferencia en estos comicios. Es el voto blanco con solo 2 opciones, las de Piñera y de Alejandro Guillé, una papeleta que fue presentada hoy. El candidato de Chile Vamos va a aparecer primero con el número 3, tal como ocurrió con el sorteo para la primera vuelta, mientras que el abanderado del oficialismo estará más abajo con el número 4. Un facsímil de esta cédula de votación que fue presentado por Patricio Santamaría del CERVEL, quien sostuvo que el organismo estima que los resultados de estas elecciones de segunda vuelta van a estar antes de las 9:30 de la noche el domingo. Los representantes del servicio electoral recordaron que los vocales de mesa son los mismos que en las votaciones de la primera vuelta, quienes deberán concurrir temprano este domingo a constituir y abrir las mesas receptoras de sufragio en los mismos locales de votación. Además, el presidente del Consejo Directivo del CERVEL dio por superada la polémica con Sebastián Piñera por estos supuestos votos marcados del 19 de noviembre y llamó a los comandos a tener en todo caso apoderados en cada una de las mesas del país. Está todo preparado. Está todo listo para que la ciudadanía, ojalá la mayor cantidad de chilenos, chilenas extranjeros, 236.000 que tienen derecho a sufragio puedan participar en Chile y también en los 62 países del exterior, donde hemos abierto nuevamente 162 mesas para la participación de nuestros compatriotas. Y el proceso que vamos a vivir es prácticamente idéntico al que vivimos el 19 de noviembre recién pasado, en el sentido de que vamos a sufragar en los mismos locales de votación a los que concurrimos el día 19, en las mismas mesas receptoras de sufragio y que estas van a estar instaladas también en los mismos espacios donde las encontramos el día 19 de noviembre. La única diferencia que vamos a encontrar el próximo domingo respecto del 19 de noviembre recién pasado es que la cédula electoral presidencial, en vez de tener 8 candidatos, va a tener solo 2.
El expresidente de la República, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, sigue internado en la clínica alemana recuperándose de una operación cerebral tras sufrir un hematoma subdural. El exmandatario ingresó la tarde de este lunes al centro privado de salud debido a que desde hace varios días sentía fuertes dolores de cabeza. Su mujer, Marta Larraechea, dijo que los malestares se incrementaron en Osorno, donde ambos asistieron a una fiesta de matrimonio. La ex primera dama explicó que si bien no se sabe por qué se le formó este hematoma, los médicos no descartan que sea por el uso de medicamentos. Vamos a otro tema. ¿Se imagina usted un terremoto de un mes? Bueno, existen y quizás ahora mismo estén ocurriendo, que son los llamados terremotos lentos, extensos sismos que son, sin embargo, al mismo tiempo imperceptibles. Han ocurrido en Valparaíso, también en Iquique. Hay científicos chilenos que los estudian y esperan que puedan convertirse en un predictor de los megaterremotos que azotan cada cierto tiempo nuestro territorio. Esto es un terremoto. Esto también. ¿No se dio cuenta? Vamos de nuevo. Esto es un terremoto de magnitud 8. Este también. ¿Me creería si yo le dijera que ahora mismo podría estar sucediendo un terremoto? Ahora. Pero no aquí en Chile. Acá en Chile. Ah, ¿Qué le parece? no le creo. No, ¿por qué no? Porque no siento nada, pues. ¿No siente nada? No. ¿O me está leseando? No la estamos molestando. Lo que pasa es que se trata de un nuevo tipo de movimiento telúrico imperceptible llamado terremoto lento. Es un terremoto que demora mucho más tiempo en ocurrir comparado con otros. Se han registrado en otros lugares del mundo donde hay terremotos que duran un mes, produciendo una deformación comparable a un terremoto de magnitud 8. Para que quede muy claro, en Chile, los terremotos que todos conocemos se producen por el choque entre la placa de Nazca y la sudamericana. Una se mete debajo de la otra y el roce provoca los sismos que nos sacuden de tanto en tanto. Pero hace algunos años, científicos de todo el mundo comenzaron a estudiar un fenómeno distinto, la deformación de la Tierra. Somos capaces de medir deformaciones del orden de centímetros que van ocurriendo a lo largo del tiempo. Felipe y otros sismólogos descubrieron que a veces el suelo que pisamos se mueve pero muy lento. Todo esto gracias a 120 GPS instalados en diferentes partes de Chile. Porque ellos se comunican con satélites que existen fuera de la Tierra. Por lo tanto, si hay un movimiento abrupto, él se va a comunicar con el satélite y nos vamos a poder dar cuenta si este movimiento, el mismo movimiento lo vamos realizando de manera lenta, va a seguir transmitiendo. Y pese a que es muy lento, muy pequeño, esta percepción y el nivel de resolución que estamos logrando es tal que nos va a permitir observar que se produce una deformación total y vamos a poder medir esta deformación de manera absoluta. Todo esto por culpa de sismos extensos y silenciosos que, se estudia, podrían predecir terremotos perceptibles. De hecho, de los últimos grandes eventos que han ocurrido en nuestro país, dos de ellos, el caso del 6.9 de Valparaíso y el terremoto de Iquique del 2014, magnitud 8,1, sí tuvieron esta deformación previa. Si están conectados o no, aún falta reunir evidencia, pero podríamos estar frente a una alarma natural que antes no habíamos notado. La idea es estar preparados y nada mejor que experimentar un terremoto para aprender, pero sin sufrir daños. Es lo que propone la ONEMI con el primer simulador sísmico móvil. Simula movimientos horizontales, verticales o ambos, lo que nos permite ir graduando desde un sismo de menor intensidad hasta uno de mayor intensidad. Desde un 3 en escala de Mercalli hasta un 9, por ejemplo. La idea es prevenir por un lado y educar por el otro. Diferentes enfoques para sortear de la mejor manera posible los inevitables terremotos que nos depara el futuro en esta parte del mundo. En Estados Unidos, un niño recibió una ola de mensajes de apoyo, incluso de celebridades, después de contar entre lágrimas en un video que es víctima de bullying en su colegio. Pero en las últimas horas su historia se convirtió en un tema polémico porque su mamá, que subió las imágenes a Facebook, está siendo cuestionada ahora por actitudes racistas y acusada de querer obtener dinero a través del menor. Mire. What did I say to you? They make fun of my nose. They call me ugly. They say I have no friends. What'd they do to you at lunch? Poured milk on me and put hand down my clothes, threw bread at me.
En pocas horas, más de 22 millones de personas se conmovieron con el testimonio de Keaton Jones, un niño de 11 años que relata su calvario en una escuela de Tennessee. Why did they do it to me? And I for sure know why did they do it to other people, because it's not okay. People that are different don't need to be criticized about it, because it's not their fault. But if you are made fun of, just don't let it bother you. Just stay strong, I guess. It's hard. But it'll probably get better one day. El video grabado por su mamá fue compartido más de 500.000 veces y su nombre se convirtió en tendencia mundial en redes sociales. Tanto conmovió su mensaje que políticos, deportistas y celebridades reaccionaron para apoyarlo. Desde Ricky Martin hasta Victoria Beckham, pasando por Katy Perry, Selena Gómez y Justin Bieber. Creo que eres un jovencito muy valiente por enfrentar eso. Quizás no te das cuenta, pero vas a ayudar a muchas personas que se sienten igual que tú. Estás inspirando a muchas personas con tu mensaje, tu autenticidad y tu realidad. Pero sin duda el mensaje que más emocionó fue el de Chris Evans. El actor que interpreta al Capitán América se comportó como un héroe y lo invitó al próximo estreno de Los Vengadores en Los Ángeles. La historia de Keaton Jones se tomó los principales noticieros norteamericanos, no solo por lo emotivo de su mensaje, también por la ola de críticas que surgió en las redes sociales en contra de su mamá, por comentarios racistas y fotos que mantenía en Facebook sosteniendo la bandera confederada, símbolo del pasado racista y esclavista de Estados Unidos. Fue una ironía, era para divertirse. ¿No tenían una intención racista? No, absolutamente no. Desde la escuela ha surgido incluso el rumor que el acoso que sufrió Keaton era en respuesta al trato racista que daba a otros compañeros y se culpa a su madre por ello. También se ponen en duda sus objetivos, y es que Kimberly Jones abrió una cuenta para recaudar donativos y aunque ahora ella dice que falsearon su identidad, el famoso luchador de artes marciales mixtas Joe Schilling denunció que la mujer por teléfono se negó a aceptar un viaje que él quería regalarle al pequeño. Ella solo quiere dinero, ella solo quiere que comparta su cuenta de GoFundMe y le pregunte para qué sirve esa recaudación de fondos. Ella me dijo, bueno, viene Navidad, ya sabes, y yo soy madre soltera y bla, 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 y el dinero está escaso. Lejos de las críticas, el caso de Keaton, que presenta secuelas de un tumor de nacimiento, evidencia un drama que afecta a millones de estudiantes en todo el mundo. Según la revista Pediatrics, el bullying atormenta por lo menos al 48% de los escolares en Estados Unidos. Un acoso que, según varias investigaciones, impulsa a muchos niños a quitarse la vida en ese país. El hombre que este lunes intentó inmolarse en una estación del metro en Nueva York fue acusado de varios cargos relacionados con terrorismo por parte de la policía de la ciudad. Un joven de 27 años, ya identificado, se llama Akayed Ullah, que fue acusado de apoyar un acto terrorista, amenaza terrorista y también posesión ilegal de armas. Y se espera además que se le presenten también cargos federales. Ullah portaba un artefacto explosivo en su cuerpo que intentó detonar en una concurrida estación del metro cerca de Times Square, en la ciudad estadounidense que sabemos solo se moviliza prácticamente a través del metro, además de los taxis, pero que es fundamental para el traslado de sus habitantes y particularmente a esa hora de la mañana. Según la investigación que dirigen los servicios de inteligencia de Estados Unidos, llegó al país en febrero del 2011 usando un visado F4 de reunificación familiar y se habría radicalizado con los mensajes divulgados por el grupo terrorista autodenominado Estado Islámico a través de Internet. En la NFP trabajan intensamente, según han dicho Arturo Salá, para fichar al nuevo técnico de la selección chilena, uno que tendrá la misión de defender la Copa América en Brasil 2019 y clasificar al Mundial de Qatar 2022. El listado de nombres ya es acotado y el que lidera las preferencias es el colombiano Reinaldo Rueda. Si no hay un traspié, la próxima semana debería haber entrenador para La Roja.
Danza de nombres que rotó en importancia, que Marcelo Bielsa, que Gerardo Martino, que Luis Enrique, que Luis Felipe Scolari y ahora Reinaldo Rueda. No empiece a dar nombre porque no, usted sabe que ahí no me pilla. En la NFP en silencio han ido trabajando para dar con el perfil necesario, uno que haga olvidar el fracaso de no ir a Rusia 2018. Trabajando muy intensamente. Estamos trabajando muy intensamente en buscar el técnico lo más pronto posible. Con rapidez pero con seguridad dicen trabajar en Quilín. No hemos puesto plazo lo antes posible. Ese tan pronto posible que dice Salá es cierto porque en Quilín ya preparan el anuncio que de no haber tropiezo debería ser la próxima semana y el candidato que lleva la delantera es uno solo. Tiene 60 años, nació en Cali y su profesión es profesor de educación física y salud, obteniendo un posgrado en Alemania. Se proyecta la posibilidad de ir a Alemania y bueno, por fortuna me aceptan. ¿Y era una beca, profe? Una beca, sí. Como jugador no tuvo una carrera relevante, pero como técnico ha ido desarrollando un trabajo interesante, siendo su primer gran logro el tercer lugar en el Mundial Sub-20 de 2003 con la selección de Colombia. Luego sumió la selección de Honduras que clasificó a Sudáfrica 2010. Cuyo debut, recordará, fue ante Chile. Tras dejar Honduras, su siguiente paso fue tomar la selección de Ecuador que clasificó al Mundial de Brasil 2014, pero no logró pasar la primera ronda siendo muy criticado por la hinchada y terminando ahí su periplo en Ecuador. No tuvimos muchas opciones, pero faltó tener un poco de mayor claridad en el ataque para buscar el arco rival. Su siguiente proyecto sería el que más reconocimiento le ha dado. Se hizo cargo de Atlético Nacional de Medellín, donde ganó 2 ligas colombianas, una Copa de Colombia y claro, la recordada Copa Libertadores de 2016, además de la Recopa Sudamericana en 2017. 21 de junio, entre lágrimas, se fue del equipo verdolaga. Actualmente es técnico de Flamengo, donde alcanzó la final de la Copa Sudamericana que define este miércoles ante Independiente de Avellaneda en Río de Janeiro. Esto respondió este martes ante posibles ofertas. Ellos saben mi compromiso, mi comprometimiento con Flamengo. Rueda no es un técnico con un estilo definido, se va moldando a la situación o al rival, se le destaca su versatilidad táctica y estratégica, además de su perfil formador. La NFP lo que negocia actualmente es bajar su sueldo, que bordea los 3,5 millones de dólares al año. La idea es que su salario sea de 3 millones. Hemos tenido contacto y estamos trabajando intensamente, eso es. En Quilín se preparan para un nuevo ciclo, para un nuevo entrenador que tendrá la misión de primero defender el título de la Copa América en Brasil 2019 y clasificar a la Roja al Mundial de Qatar 2022. Parte de lo que ha ocurrido durante el día aquí en nuestro país y lo que se espera vaya a suceder también en las siguientes jornadas, entre ellos que eventualmente tengamos técnico de la selección. Nos vamos a ir a la pausa. Antes de eso, confía la salud dental de tu familia a Centro Odontológico Versalles. Es una atención personalizada por parte de profesionales de excelencia que están al servicio de sus pacientes. Ahí hay experiencia, hay tecnología, hay alto estándar en insumos y materiales que permiten una atención de excelencia. Es el Centro Odontológico Versalles que apuesta por la prevención y recuerde también asistir a sus controles cada 6 meses. Nos vamos a ir entonces a la pausa comercial. Recordamos la pregunta que tenemos en nuestro fanpage en facebook.com/24horas.cl, por si acaso no he alcanzado a responderla todavía, la va a ver aquí en nuestra pantalla, y se refiere al debate de anoche. ¿Quién cree que salió mejor parado? ¿Quién tuvo mejor desempeño? Alejandro Guilló, Sebastián Piñera, facebook.com/24horas.cl. Todavía alcanza a responder antes de que le mostremos la respuesta. Ya estamos de vuelta al tiro con ustedes, espérenos. Del programa, música y como siempre con datos. Veamos primero la respuesta a nuestro fanpage en facebook.com/24horas.cl. La pregunta era, ¿quién tuvo mejor desempeño en el debate presidencial de anoche? Y aparece Sebastián Piñera con un 63%, 37% tiene Alejandro Guillén. No es encuesta metodológica, es simplemente quienes participan durante el día. Está publicada hace harto rato la encuesta en nuestro fanpage en Facebook y ahí están entonces las opiniones. Destacamos de nuestro portal 24horas.cl esta noticia que para nosotros es muy relevante, pero también para ustedes, porque finalmente forma parte de un todo, ¿no? Nuestro canal TVN, la casa matriz, ¿no? Donde está Canal 24 Horas también, se quedó con 4 galardones en el Festival de Creatividad de Chile. Es una premiación que es bastante tradicional, que es organizada por la Asociación Chilena de Agencias de Publicidad, donde nuestro canal se adjudicó un oro, 2 platas y un bronce en distintas categorías por diversas iniciativas publicitarias que se realizaron durante este 2017. Las piezas las va a encontrar ahí, va a encontrar también la explicación. Es bien interesante ver además cómo funciona el mundo publicitario y cuánto además tiene de impacto
en los propios consumidores, es decir, en ustedes que nos están viendo. Tenemos a esta hora en Santiago una temperatura que llega a los 14 grados una décima, un día que no estuvo particularmente caluroso, pero ojo, porque mire, así viene la mano para el miércoles, 28 grados, y para el jueves 33, derechamente, que dista mucho de la temperatura que tuvimos hoy día aquí en la capital. Terminamos con este dúo de Britpop, electropop, Erasure, ya más de 30 años de carrera, un grupo que, digamos, fue mutando hacia la música dance, electro dance, por decirlo de alguna forma. Vince Clarke, el cerebro de la banda, Andy Bell, la cara más visible. Vince Clarke, que además ha participado de la creación, fundación de Depeche Mode y también del grupo Yazoo, y que se radicó, ¿no?, en Erasure, y aquí se quedó. ¿Por qué los estamos escuchando? Vuelven a nuestro país. Lo harán el próximo 3 de mayo. Se van a presentar en el Movistar Arena. Entradas que salen a la venta este jueves a las 11 de la mañana y que entiendo van entre los 16.000, creo que incluso un poco menos, y los 62.000 pesos, dependiendo de la ubicación. Para quienes quieran desde ya y les gusta esta banda, comprar su entrada, ya saben que viene entonces Erasure el próximo año a nuestro país. Hay un montón de conciertos el próximo año: Gorillaz, Lollapalooza, Depeche Mode, Harry Styles, Phil Collins, Roger Waters, Erasure, de distinto calibre, de distintos gustos, por supuesto, también. Les agradecemos al que nos haya acompañado. Mañana seguimos hablando de política, lo hacemos en El Informante. Vamos a conversar de cara a la segunda vuelta presidencial con destacados periodistas que se van a sentar con nosotros en ese panel para desmenuzar lo que han sido estas semanas de campaña. Gracias por haber estado con nosotros. Nos esperamos mañana. Que estén bien. Buenas noches.